Félix Lonigro es abogado constitucionalista, ya está aquí con nosotros. Félix, gracias por este ratito. Bienvenido. Buenas noches, Paulino. ¿Qué tal? Muy gentil. Bueno, lo primero. La Constitución en la Argentina, uno tiende a pensar que bueno, es lo que hay que mirar, el resguardo del contrato social, etcétera. Pero la verdad que la mayoría dice, mira, la verdad que las leyes son indicativas, no imperativas. En buena medida, la ley se interpreta más que se cumple. Y entonces, dependiendo de quién está, se van acomodando los procesos, las cosas. ¿Hay un poco de eso como falencia central? ¿O cree que tenemos mucha más justicia de la percepción de una parte de la sociedad? No, yo creo, en el caso particular de la Constitución, que, como decís, más que el resguardo es el contenido del contrato social, ¿no? O sea, el contrato social tiene las cláusulas de la Constitución. Y por lo tanto, como ley superior y como ley que crea la organización jurídica, es muy interpretable en algunos aspectos, porque la Constitución en algunos aspectos está escrita de una manera amplia, y entonces cada uno, los hechos son sagrados, decían los británicos, pero lo que es libre de interpretación son las opiniones. Y a veces la Constitución, así como la Biblia, permite un juego de interpretaciones, pero otras veces no hay interpretaciones posibles, porque la ley se interpreta para cumplirse. Cuando la ley es precisa, cuando la Constitución, que es una ley, y los legisladores que dictan el ordenamiento jurídico inferior a la Constitución son precisos a la hora de escribir, a los jueces, que son los que tienen que interpretar las normas, no les dejan herramientas para la arbitrariedad. El margen de interpretación se achica. Y además nosotros los argentinos tenemos una tendencia a poner como carga emotiva a la hora de interpretar, y sobre todo la Constitución Nacional, la ideología. Entonces, a veces vamos para allá porque tenemos una ideología y queremos forzar una interpretación de la Constitución en un sentido determinado, y otras veces vamos para el otro lado, y cuando no, bien hipócritas que a veces somos los argentinos, cuando nos conviene la interpretamos para un lado y cuando nos conviene la interpretamos para el otro. Entonces, yo creo que lo primero... Pero además hay otra cosa más grave. Hacemos interpretaciones antojadizas porque yo, Paulino, me animo a decir que de cada 100 personas hay 90 que nunca la abrieron la Constitución. Y otros 10 que la abrieron, la releyeron un poco. ¿Acaso escuchamos decir la Constitución dice esto, la Constitución dice lo otro? Y no es un libro bestseller en la Argentina, ni nos importa demasiado. Yo diría todo lo contrario. De hecho, tenemos 17 feriados en la Argentina, por todo, puentes, carnavales, de todo, y ninguno de esos feriados conmemora o evoca la Constitución Nacional. ¿En el mundo es así? ¿Los países tienen feriados por el...? En España, por ejemplo, es una fiesta cada vez que se produce un aniversario de la Constitución, pero es una fiesta popular. Entonces, nosotros lo que primero que tenemos que hacer es, de arriba hacia abajo, generar una concientización acerca de lo importante que es. Es una pavada lo que estoy diciendo, pero me parece que si hay un día de la Constitución, como es el 1 de mayo, está establecido por ley, debería establecerse también que sea feriado, porque entonces habría como una necesidad... Es el Día del Trabajador, ¿no? Y claro, pero porque fue justo el 1 de mayo de 1853 se sancionó, 30 años más tarde el mundo, yo no sé si el Día del Trabajador fue consagrado por la... creo que fue una convención internacional del trabajo, es probable, pero fue 30 años después. O sea, para nosotros tiene que ser más importante. Y de hecho es feriado por ser el Día del Trabajador y no por el Día de la Constitución. O sea, ¿esto es relevante o no? Es relevante en cuanto a la importancia que se le asigna, porque es necesario que se concientice y se eduque en el cumplimiento de la Constitución, de manera tal que para la gente sea un disvalor que el gobernante quiera violarla. Por ejemplo, recién veíamos a Evo Morales, que decía, ¿por qué me tienen miedo? No, yo creo que la gente a lo que le tiene miedo es al dominio personal de la Constitución. O sea, Evo Morales se ha subido, se ha montado. Él hizo sancionar una Constitución que 2009. después, en el 2009, que le permitía 2 periodos
Y después él mismo quiso forzar una interpretación, pero totalmente forzarla, para poder continuar. De manera tal que el mismo corset que es la Constitución, porque ¿qué es la Constitución para un gobernante? Límite. La Constitución es límite para el gobernante. Para el gobernante y para el que tiene poder. Para el que ejerce el poder. No, pero en cualquier ámbito, para el que tiene poder. En general es el límite al exceso del poderoso sobre el débil. Exactamente, y de eso se trata, de consagrar la igualdad también a partir de los preceptos constitucionales. Y entonces no hay un temor al gobernante, hay un temor al gobernante que se quiere sacar el límite. Eso es peligroso. Y la gente tiene que reaccionar frente a eso. Lo que tiene que ocurrir en la Argentina es que el político que está permanentemente testeando qué es lo que le gusta y lo que le molesta a la gente, tendría que poder ver en la gente una condena seria para cuando se intenta forzar la Constitución en beneficio personal. Pero en la Argentina eso está lejísimos. Perdón, sí. Paulino. En 20 años, en 4 periodos, en 5 periodos constitucionales, la Constitución admite que un mismo presidente lo sea durante 16. Eso es todo lo contrario al límite que marca la Constitución misma. Entonces, me parece, porque la Constitución por esencia es limitación, no solo en el modo de ejercer el poder, sino en el tiempo durante el cual se ejerce el poder. No puede ser que una Constitución admita a un mismo gobernante 20 años de 16. Es exactamente lo que no tiene que ocurrir. Y si ocurre, porque la Constitución lo permite, el pueblo cívicamente culto es el que debería decir, no, yo no voto a un tipo otra vez. A lo sumo una vez más. Pero la tercera no te presenta. Alguien le podría decir, bueno, pero ¿sabe lo que pasa? A mí los problemas me los ayuda a resolver una persona que haga una buena gestión y me los empioja aquel que haga una mala gestión. Y por lo tanto castigo al que me hace una mala gestión. Y si me hace una buena gestión, que es el argumento de los intendentes reelectos, de los gobernadores reelectos sistemáticamente, sin que la Constitución lo impida, vale la pena decirlo, etcétera, y que son amos, dueños y señores en general de algunos distritos. Y bueno, pero nadie me ha podido ganar, lo que dicen habitualmente. Dos cosas. Primero, los argentinos alguna vez tenemos que desmistificar el personalismo. O sea, tenemos que terminar con la Argentina es personalista. Queremos un padre que nos ayude. Así nos va. Eso es otra discusión, pero digamos, caudillesco, el poder en la Argentina lo ha sido casi desde su construcción política, salvo excepciones. Generamos y le hacemos creer al gobernante que es mesiánico, que es el único que puede gobernar. Chávez dijo en Venezuela, el único que puede gobernar este país soy yo. Y segundo, hay que mirar lo que pasa en la historia y en el mundo. No se registran casos, y si hay alguno, sería bueno que haya alguno como para que sea la excepción que confirma la regla. No se registran casos de segundas gestiones y terceras peores que las primeras. En Argentina hubo 6 presidentes que gobernaron más de una vez. El primero fue Roca, que hizo 2 buenas presidencias, pero separadas una de la otra por 2 periodos. La segunda fue menos buena que la primera. Irigoyen hizo una muy buena presidencia, un desastre la segunda. Perón hizo 3 presidencias, una cada vez peor que la otra. Y que cada uno evalúe Menem, Cristina Fernández, el ejemplo más claro, y hasta Néstor Kirchner, que podríamos considerarla una presidencia, a pesar que fueron 2, porque Néstor gobernó desde el 25 de mayo del 2003 al 10 de diciembre para terminar el periodo que habían iniciado de la Rúa y que después siguieron los Rodríguez y después Duhalde, y después hizo su propio periodo. ¿Es más perturbador la politización de la justicia o la judicialización de la política? ¿Perdón, Paulino? ¿Es más perturbador la politización de la justicia o la judicialización de la política? No, es mucho más perturbador la politización de la justicia. ¿Y quién lo permite eso? ¿La justicia? Las dos partes. ¿O hay complicidad en ambos? Las dos partes. A ver, los sistemas republicanos de gobierno tienen por característica, una de las 2 principales características es la separación de poderes, y la segunda, la independencia del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial es invadido por la política, puede pasar por 2 motivos. O porque el poder político avanza sobre el Poder Judicial, o porque el Poder Judicial se deja avasallar y tiene miedo. Cuando los jueces tienen miedo, estamos en un proceso de politización de la justicia. ¿Por qué? Porque bailan al compás de los tiempos políticos. Estamos increíblemente asistiendo a una época en la que, así como existió la doctrina Irursum respecto de las
prisiones preventivas, ahora está la doctrina Fernández respecto de las prisiones preventivas. Pero Irurzun era juez. Fernández es un presidente electo que viene a decir, como profesor de Derecho Penal, cómo tienen que ser las prisiones preventivas, y ahora hay todo un poder judicial que va a ir detrás de ese criterio. Igualmente, doctor, ahí yo haría como un paréntesis, si se quiere, porque más allá de lo que plantea Alberto acerca de esto de que hay que frenar con el tema de las prisiones preventivas, también hay que tener en cuenta que el nuevo Código Procesal no plantea cambios, sino que, o sea, marca que hay que justamente justificar el porqué, y ya está planteado en realidad el riesgo de entorpecimiento, el riesgo de fuga o entorpecimiento en el proceso. Por lo tanto, o sea, aquellos que tengan prisión preventiva, que estén justificados justamente porque haya riesgo o porque haya entorpecimiento en el proceso. Si está justificado o no. El juez. Pero el juez ya lo determinó, por eso hay 8.340 y pico que están en condiciones de pedir su libertad. ¿A quién se la van a pedir? Bueno, pero Al son mismo juez los que ya... jueces que verán si aún continúan esos riesgos. Porque una persona que tiene también la posibilidad de una condena de muchos años, como es el caso, por ejemplo, de Lázaro Báez, por así decir, que está a punto de ser, digamos, de tener un veredicto en el proceso por lavado de activos, y hay que analizar bien. Más allá que ya haya pasado el tiempo de la prisión preventiva, que son los 2 años que se puede prorrogar, y a él le han prorrogado más tiempo aún, porque justamente el tribunal consideró que libre puede llegar a... Bien, pero no eso es un poco lo que cambia ahora. Porque la verdad es que la interpretación y las pautas de interpretación acerca de lo que son fuga o eventual entorpecimiento están ahora aclaradas, yo diría, están consignadas en el nuevo código, claro, que entraría en vigencia. Quiero dejar de lado la formalidad acerca de si está bien del modo en el que está entrando en vigencia o no, pero no es una cosa muy precisa. Este nuevo código le va a seguir dando a los jueces margen de interpretación para evaluar si hay riesgo de fuga o para evaluar si hay posibilidad de que haya entorpecimiento. El tema de los límites en el tiempo es lo que por ahí va a generar alguna precisión mayor, porque ahora es 2 años más 1 de prórroga. Exacto. Y ahora en el nuevo código se establece que no puede ser la prisión preventiva superior a la pena que pida el fiscal o a la pena que correspondería a alguien que pide la condena condicional, la libertad condicional en el caso de que tuviera una condena. Se sabe que un preso que es condenado a hasta 3 años de prisión al año puede pedir. Entonces ahí al año terminaría la prisión preventiva. 8 meses tal vez. Pues. Y después, para más de 3 años, son 2/3, y esto de la prórroga ya no está. Entonces, indudablemente, por ese lado puede llegar a haber alguna precisión mayor. Ahora, los criterios de fuga y de entorpecimiento en el nuevo código para mí van a seguir siendo de amplia interpretación de los jueces. Y después habrá que evaluar si este modo en el que se está implementando el Código de Procedimiento, el Código Procesal Penal nuevo, que se llama federal, es lógico, porque lo está haciendo una comisión... Bicameral. Sí, no, una comisión que inclusive no está integrada por legisladores. A ver, es cierto que la ley le ha delegado a una comisión de monitoreo la facultad de ir decidiendo cuándo se van poniendo en marcha los distintos artículos del código nuevo. Pero esa delegación que la ley le hace a una comisión, que inclusive no está integrada por legisladores, es dudosa. Yo me animaría a decir que ahí si alguien... Lo que pasa es que, claro, si beneficia a los reos, no va a pasar nada. Pero de lo contrario, a mí me parece que ahí tendría que haber una ley que lo ponga en marcha. Y no de a poco, tendría que hacerse de una sola vez, porque si no rigen 2 legislaciones. 2 cosas puntuales. La Oficina Anticorrupción, constitucionalmente, ¿puede estar al mando de alguien que nombre el presidente o el... Sí, no está contemplada la Oficina Anticorrupción en la Constitución Nacional. Por lo tanto, eso es algo que termina en una reglamentación. Exactamente. Bueno. Es el Poder Ejecutivo. La Auditoría General de la Nación, si es el máximo órgano de control, ahí la discusión planteaba Nacho, Pichetto quiere un sector del gobierno, los radicales quieren otra cosa. Nacho decía bien, ahí la Constitución, en el artículo 85, establece que lo elige al presidente el partido político de la oposición con más cantidad de legisladores. Pero ojo, porque después la ley establece que él está acompañado de otros 6 auditores. Y ahí hay diputados Correcto. Y senadores que también un poco lo condicionan, ¿no? Hoy los jueces ¿tienen cierto temor o tienen espalda ancha? Tienen temor y tienen temor. Primero porque
porque el poder político en la Argentina acecha, y además tienen temor porque existe un Consejo de la Magistratura. Y me dirás, ¿y cuál es el problema? En la Argentina, el Consejo de la Magistratura, que es un órgano constitucional que desde la reforma del 94, es un órgano que, primero, selecciona jueces inferiores, arma ternas. Segundo, inicia los procedimientos de remoción de los jueces, ejerce facultades disciplinarias sobre los jueces, administra los recursos del Poder Judicial y dicta el reglamento del Poder Judicial. ¿Qué problema hay que haga todo eso? Dos problemas. Primero, está metido dentro del Poder Judicial, porque pertenece al Poder Judicial, y segundo, está integrado por no solamente jueces y abogados, sino también integrantes de la corporación política. Eso quiere decir que desde el año 84, desde el año 94, la Constitución metió política en el Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo no van a tener miedo los jueces si los gobiernos que tienen mayoría pueden tener más cantidad de representantes en el Consejo de la Magistratura, porque así lo establece la ley? De los 13 miembros que tiene, hay 3 senadores, 3 diputados y un representante del Poder Ejecutivo, Son más 7. de la mitad. Entonces, bueno, claro que tienen miedo. Ahí en ese sentido, lo único que uno le diría, bueno, la política le teme a los jueces y los jueces le temen a la política. Ahora, si no hay política ahí, los jueces se dan el autogobierno, entonces la familia judicial, entre comillas, prospera, entonces el padre, el abuelo, el tataranieto, el hijo, el sobrino, la esposa, todos administran la justicia, no necesariamente si es buena o es mala, y se cubren entre ellos como una corporación, y la política no puede hacer. Y después los jueces determinan qué acción política es judiciable y cuál no, que es el control de constitucionalidad, que con enorme arbitrariedad le endilga la propia Constitución. ¿Se entiende el planteo que le hace la política a los jueces? Digamos, me parece que en esta discusión que hemos puesto a buenos sectores de la Argentina, también están los jueces, porque en esa corporación estuvo Yarví 25 años, 30. Sí, en esa corporación están muchos de los que están hoy y que no dan buena vibra de buenos jueces. O están los Melazos de La Plata, que administraban bandas de delincuentes. Sí, lo que pasa es que yo siempre quiero que los hospitales sean gobernados por los médicos, y que en la FIP estén los contadores. O sea, yo digo, no está mal que la corporación judicial sea la que gobierne y administre. Perdón, ¿y presidente quién tiene que ser? ¿Cómo? ¿Y presidente que un politólogo, un abogado, un médico, un... ¿Presidente que de la Nación? Sí, claro. No, presidente de la Nación cualquiera. No, porque no hay obligación de ser abogado para ser ni presidente, ni diputado, ni senador, ni mucho menos. Pero bueno... Pero entiende que hay una discusión. Hay una discusión y lo que tiene que ser bueno, porque acá no estoy defendiendo a la justicia, porque creo que en la justicia hay representantes nefastos, como los hay en todos los sectores. Claro. ¿No? Pero ahí tiene que actuar la política, a veces es funcional la política eso. Bueno, sí, ¿no? Juicios políticos, en el Consejo de la Magistratura. Yo no digo que el Consejo de la Magistratura no tenga las facultades de iniciar, de ejercer facultades disciplinarias o de iniciar el procedimiento de destitución. Pero lo que digo es que no pueden estar metidos los políticos. Ya está para designar a los jueces. Pero eso lo tienen que hacer jueces, abogados e inclusive representantes del ámbito académico y científico, que hay uno en el Consejo de la Magistratura. Tendría que haber muchos más. Feliz, gracias. Hasta la próxima. Paulino. Y muy generoso y muy gentil. No, por favor, gracias.